Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a repasar los puntos eh, salientes del capítulo 8 de Blanchard que entiendo que les va a resultar de utilidad para la materia. Recuerden que la idea de este video es que lo vean una vez que ya han estudiado el capítulo y preferentemente visto los otros videos explicativos más a detalle, que es lo que vamos a estar haciendo acá, hacer un repaso y despejando por ahí alguna duda que les pueda llegar a estar quedando del tema. ¿Cuáles son los temas que vieron cuando miraron este capítulo? Hablamos de inflación esperada y de lo que es el desempleo. Se introduce el concepto de lo que es la curva de Phillips y de lo que es la tasa natural de desempleo. Aquí lo que vamos a estar mirando es un poco de justamente evolución del mercado de dinero y de su impacto en los precios, ¿sí? Este es, fíjense, un billete que fue de curso legal efectivamente en la realidad y que nos está mostrando evidentemente una variación en los precios de manera descomunal. Aquí tenemos un repaso de varios de los elementos, tratan de no perderse en la parte matemática, concéntrense bien en lo que son los temas conceptuales. ¿Qué es lo que tenemos en esta ecuación? Lo que tenemos en esta ecuación es que hay una relación entre los precios esperados, este 1 más mu que nos hablaba del margen sobre precios que le podía llegar a estar poniendo un mercado por ser concentrado, por ser monopólico o poco competitivo. Esta otra que era la función que teníamos en la ecuación de salarios que incluía la influencia que tenía sobre el equilibrio del mercado de la tasa de desempleo y requiere esta otra variable Z que era la variable institucional que nos hablaba también de justamente de las rigideces que puede llegar a estar teniendo el mercado laboral. Y lo que tenemos acá es una forma particular como para trabajar matemáticamente y ir despejando las ecuaciones hasta llegar matemáticamente a la ecuación que tienen abajo. Yo les diría que se concentren en la ecuación que está abajo. Y la ecuación que está abajo lo que dice es que pi en el momento t, es decir, la inflación en el momento t, va a ser igual a la inflación esperada para ese periodo más algo que va a estar relacionado con justamente las variables que estamos mencionando, ¿no? El de concentración del mercado, el de las rigideces laborales que pueda llegar a haber habido en este mercado y también el efecto del desempleo, donde mu y z van a, si se modifican en un periodo, van a impactar incrementando seguramente el nivel de inflación, es decir, si aumenta la concentración de un mercado, ¿no? Si aumenta la falta de competitividad de un mercado, lo que va a hacer es, va a impactar positivamente en los precios, va a aumentar el precio, ¿no? Van a tener entonces un nivel de inflación más alto, lo mismo si se introducen rigideces laborales, mientras que, por otro lado, la tasa de desempleo juega en sentido inverso, ¿no? O sea, la existencia de desempleo más alto hace que sea más difícil convalidar precios más altos. ¿Qué es la curva de Phillips? La curva de Phillips tiene que ver con una regularidad empírica, ¿no? Contra los resultados observados en la realidad cuando mirábamos diferentes mercados. Phillips en su momento hizo un estudio sobre la economía inglesa de varios relevamientos de precios en los distintos periodos y fue correlacionando los precios con el nivel de producción. De ese análisis surge esta relación entre lo que es inflación y lo que es desempleo. Y este estudio que Phillips originalmente hizo sobre la economía inglesa fue también analizado y verificado en la economía estadounidense para otros periodos. Y aquí nosotros estamos viendo los datos de la economía estadounidense en la década del 60, donde ustedes ven que existe una cierta correlación negativa entre lo que es la tasa de inflación y la tasa de desempleo.
Es decir, que cuando nosotros observamos años con tasas de inflación más alto, hay al mismo tiempo un nivel de desempleo más bajo. Y cuando se han observado años con tasas de inflación más bajas, esto ha sido de manera simultánea con tasas de desempleo más altas. Esta regularidad empírica, esta correlación entre variables, es un tema que se percibe en este estudio y que por ende nos hizo repensar en teoría económica cuál sería la dinámica, ¿no? Porque que haya correlación no significa que haya causalidad en las cosas, ¿no? No necesariamente significa que una cosa causa la otra, sino que están correlacionadas, ¿sí? Este tipo de situación, típicamente el ejemplo que se da es con los paraguas y la lluvia, ¿no? La gente, los días que se prevé que va a llover, llevan paraguas y aparecen primero los paraguas y después de que aparecen los paraguas aparece la lluvia, pero no significa que los paraguas generen lluvia, ¿sí? Esta correlación no implica que la causalidad esté determinada desde los paraguas hacia la lluvia, ¿sí? Sino, de hecho todos sabemos que es al revés, nosotros sabemos que la lluvia nos va a mojar y por ende decidimos que si estimamos que es probable que haya lluvia, llevar un paraguas. La mayor cantidad de paraguas en la calle lo que está haciendo es en realidad reflejar una expectativa del parte de la gente de que va a estar lloviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ven estas regularidades empíricas y no hay un modelo teórico que avale estas correlaciones. Ahora, lo que se observaba era que durante más de 100 años en Inglaterra y de su revisión respecto a los datos de la economía estadounidense también verificaban esto, había un claro relacionamiento entre nivel de precios y tasa de inflación con la tasa de desempleo. Ahora, esta correlación negativa, donde parecía que nosotros, si aceptábamos que hubiera un nivel de inflación por ahí un poco más alto en la economía, íbamos a lograr una tasa de desempleo más baja, influyó esto, y después lo vamos a mirar más adelante, en decisiones de política económica que buscaron efectivamente influir bajando la tasa de desempleo a partir de aceptar estas tasas de inflación más altas, pero que después, desde 1970 en adelante, se vio que se rompió esa correlación que estaba dándose. Y esto tiene que ver con qué? Con que en realidad esa correlación presuponía que nosotros no íbamos a estar esperando una manipulación de los datos y de la política económica. Ahora vamos a estar trabajando y vamos a ver cómo esto juega. Cuando miramos los datos desde 1970, se rompió esa correlación y hubo que revisar esa relación de la curva de Phillips y repensar esta relación hizo que tuviéramos que llegar a una nueva curva. Y esto tiene que ver con justamente introducir el rol de las expectativas en lo que es la fijación de precios y de lo que es el nivel de inflación. Vamos a trabajar con una ecuación muy simple donde decimos que el nivel de precios esperados y la inflación esperada en el momento t va a ser igual a un coeficiente, un θ, relacionado con el nivel de precios y de la inflación del periodo anterior, ¿sí? Entonces vamos a decir de que esta variable que nosotros estamos incluyendo es la influencia de la inflación pasada en las expectativas de inflación. ¿Sí? En periodos de estabilidad de precios, donde la inflación es nula o ha sido casi nula o ha tenido muy baja tasa de inflación, la gente supone que no hay inflación, supone que los precios son más o menos estables y por ende los precios y la inflación esperada en el momento t se relacionan de manera simple y directa con las variables que habíamos estado viendo antes, es decir, con el nivel de concentración de mercado, el poder de mercado que tiene cada uno de los agentes en la economía, más estas variables Z que eran más bien institucionales y estructurales, y por otro lado, la influencia que puede llegar a tener la tasa de desempleo sobre el equilibrio. Ahora, cuando nosotros tenemos una inflación que no es cero ni cercana a cero, sino que de manera persistente está en imaginemos un 5% todos los años, es probable que nosotros ya digamos, cuando tenemos que formular nuestras expectativas, que es probable que el año que viene
haya nuevamente una tasa de inflación del 5%. No que los precios van a ser los mismos precios del año pasado, ¿no? No es que suponemos. Fíjense que en los capítulos anteriores nosotros suponíamos que el ajuste de la curva de oferta agregada tenía en mente que el nivel de precios era el nivel de precios nuevo de equilibrio. Acá no estamos diciendo que el nivel de precios va a ser el nuevo, sino que si hubo una inflación del 5% el año pasado, los precios este año no van a ser los del año pasado, del cierre del año pasado, sino que se van a volver a incrementar el 5%, con lo cual ya estamos incluyendo una variación de precios aún más alta, ¿sí? Y esto es lo que estamos teniendo en este modelo. Este modelo, donde tenemos este coeficiente θ igual a 1, lo que está haciendo es incorporando la inflación del periodo anterior, y es lo que se conoce como expectativas adaptativas, ¿sí? Pasamos de una expectativa miope, ¿no? De una expectativa en la cual nosotros no creíamos que había inflación, a una expectativa adaptativa donde decimos, mirá, si venimos observando que hay una tasa de inflación persistente del 5%, este periodo es probable que vuelva a haber una tasa de inflación, una variación de precios, similar a la que nosotros tuvimos en el periodo anterior, en T-1. Cuando nosotros metemos en la curva de Phillips no la tasa de inflación, sino la variación de la tasa de inflación, observamos que nuevamente empieza a haber una cierta regularidad empírica, una cierta correlación. No tan limpia como la que teníamos antes, pero sí una relación negativa donde a mayor tasa de desempleo hay una menor variación en la tasa de inflación. Menor variación en la tasa de inflación implica una menor distancia entre la inflación de este periodo y el periodo anterior, o una equivalente, ¿sí? Piensen de nuevo, volvamos a la ecuación anterior. Acá teníamos, la inflación de este periodo era igual a la inflación del periodo anterior más todo lo otro. Si yo paso restando la inflación del periodo anterior, lo que estoy teniendo es que la inflación de este periodo, es decir, menos la inflación del periodo anterior, es decir, la variación en la tasa de inflación, va a ser igual a todo lo que tenemos a la derecha, que es lo que nosotros originalmente teníamos en la curva de Phillips original. Yo voy a retroceder ahora hasta la curva de Phillips original, y en esta que nosotros teníamos en la curva de Phillips original, lo que habíamos hecho era, suponiendo que la expectativa de inflación era 0, y teníamos el término de la derecha tal cual está ahí, ¿sí? Y que gráficamente estábamos viendo aquí. Cuando incorporamos ahora, en lugar de la inflación de este periodo, sin mirar el periodo anterior, y ahora incorporamos el periodo anterior y vemos qué es lo que va a pasar con la variación de la tasa de inflación, tenemos este efecto. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Esta correlación, que esto lo sacan haciendo estadística y una estimación lineal, acá lo que están diciendo es, fíjense, como que hay una tasa de inflación de 4,4, que es la que nosotros tenemos ahí en la, digamos, la tasa de desempleo, perdón, de 4,4 que nosotros estamos teniendo, menos el 0,73 de la tasa de desempleo, es la que va a estar relacionándose con la variación en las tasas de inflación. ¿Qué tenemos? La tasa natural de desempleo va a ser esa tasa de inflación en la cual la inflación de este periodo es igual a lo que nosotros creímos que iba a ser la variación de precios. Es decir, si nosotros tenemos que la inflación es 5% y nosotros creíamos que la inflación va a ser 5%, nosotros vamos a tener que el equilibrio se tiene que estar dando con la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque eso significa que todos nosotros que habíamos incorporado esa expectativa y que creíamos que iba a pasar, definimos cuál era nuestra oferta de trabajo, nuestra oferta de producción, nuestra oferta de mercado de bienes, del mercado de dinero, etcétera, etcétera, y todo efectivamente vio que efectivamente esa fue la inflación esperada y por ende se cumplieron todas las cosas. Entonces íbamos a llegar a la producción de pleno empleo. Nosotros vamos a tener ese equilibrio de la tasa natural de desempleo con el nivel de producción de la tasa natural, si es que la inflación es igual a lo que esperábamos que fuera. Si suponemos que este θ es igual a 1, lo que estamos diciendo es que la inflación esperada es la del periodo anterior. ¿Sí? Si nosotros decimos que este θ es 0, nosotros suponemos que la inflación esperada es 0, porque no tiene en cuenta la del periodo anterior. ¿Está claro? De hacer esto, podemos despejar y obtener
lo que es la tasa de desempleo y cómo sería el equilibrio. Y claramente acá se ve los efectos de cada una de las variaciones que nosotros tenemos. Con esto damos por cerrado este capítulo del libro de Blanchard.